Queridos hermanos, este tríptico que he elegido como saludo de Navidad, creo que los repartieron antes, tiene como tema principal el nacimiento de Jesús, que se representa en el anverso de la tabla principal. En las laterales figuran a la izquierda el nacimiento y la asunción de la Virgen, y a la derecha la presentación en el templo y la adoración de los magos. En el reverso están representados, que no lo vemos porque como es un tríptico se cierra, si uno cierra hay 4 representaciones: San Antonio de Padua y Santiago el Mayor, Santo Domingo de Guzmán y San Juan Bautista, que son signos y que de alguna manera también están relacionados con nuestras comunidades. La primera noticia que se tiene sobre esta obra se sitúa en el monasterio de monjas franciscanas del Zarzoso, en Salamanca, fundado por Gómez de Banídez, señor de Fromista, en el año 1444. Las características de su estilo confirman que fue un maestro de transición, formado en el gótico internacional, como lo muestran sus dificultades para construir el espacio. Si uno ve atentamente, están como amontonados en la imagen principal. Así lo sugieren los plegados de las telas que caen, su influencia gótica, e influido también por los modelos flamencos. El nacimiento de Jesús particularmente recuerda en ciertos aspectos al maestro de Flemalle y a la escuela de Tournai. Además, el mundo que reproduce no es el irreal del internacional, sino el mundo real de la pintura flamenca, en el que todos los elementos representados, que están sometidos a los efectos de la luz, producen sombras, como él muestra con insistencia. En este tríptico el autor evidencia su estilo singular, su calidad, su gusto por los detalles, en algunos casos poco habituales en la representación de temas sagrados, uno de los rasgos más característicos. Probablemente ninguno resulta más significativo y excepcional por lo insólito que la inclusión en el primer plano del nacimiento de Jesús de los zapatos de la Virgen, unos chapines típicamente castellanos con motivos islámicos que cobran tanto o más protagonismo que el niño. Ahí se ve en la primera parte los zapatitos de la Virgen. O la bolsa con los ajos colgados en la pared del fondo de la escena, y resulta también excepcional el que aparezcan los chapines de Santa Ana, en el caso sin motivos orientales, sencillos, a los pies de la cama en el nacimiento de la Virgen, reflejando un gusto por los detalles que se repite al incluir el brasero o el puchero en el que cocina la joven del primer plano, o la hornacina del fondo con un plato con cerezas. En cuanto a la iconografía, el maestro del Zarzoso evidencia también detalles singulares o poco usuales, al menos en torno a 1450, en que se debió ejecutar esta obra. Aunque se podría considerar como poco usual la presencia del rey negro y del pajo negro en esta parte del cuadro, acá arriba, en el ángulo derecho. Lo digo porque como es chiquitito, pero por internet lo pueden buscar y se ve bien, que acompaña sosteniendo como la inesperada incorporación de 2 ángeles negros en el medio de los tríos de ángeles que sostienen a la Virgen en su asunción a los cielos, uno a cada lado. A la Virgen la sostienen 6 ángeles, los 2 del medio son negros. ¿Se acuerdan la canción Pinta Ángeles Negros? Esto estamos hablando del 1450. Pensamos en esos detalles lejanos del siglo XV, del maestro ignoto del Zarzoso, pero cercanos por el arte, imágenes de la vida de la Virgen desde su nacimiento hasta su asunción, los detalles de los zapatos, incluso señalando la cultura árabe de la Madre de Dios y de su mamá Santa Ana, los personajes de color, incluso los ángeles negros, los ajos, el puchero, las cerezas, todo nos habla de encarnación,
un niño nos ha nacido, un hijo se nos dio, nos decía la palabra de Dios. Hoy brilla la esperanza de nuestra salvación, misterio de salvación que entra hasta el fondo de nuestra realidad humana. Nuevamente nos llega al corazón la palabra del evangelista, dicha casi de pasada, de que no había lugar para ellos en la posada. Surge inevitablemente la pregunta sobre qué pasaría si María y José llamaran a mi puerta. ¿Habría lugar para ellos? Y después nos percatamos de que esta noticia aparentemente casual de la falta de sitio en la posada, que lleva a la Sagrada Familia al establo, es profundizada en su esencia por el evangelista Juan cuando escribe, y lo vamos a leer en el Evangelio de mañana de la misa del día: vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Así que la gran cuestión moral de lo que sucede entre nosotros a propósito de los pobres y proyectándonos al mundo, los prófugos, los refugiados, los emigrantes. Hoy leía lo de la bomba en Siria, de Rusia, y también después, antes de bajar a la misa, leía la gente que va caminando de Colombia a Venezuela para pasar la Navidad, caminando 200 kilómetros para pasar la Navidad con sus familiares. Muchos problemas en el mundo, también los tenemos en la Argentina, por supuesto, pero no es necesario que nos encerremos solamente en lo nuestro. ¿Tenemos un puesto para Dios cuando Él trata de entrar en nosotros? ¿Tenemos tiempo y espacio para Él? ¿No es precisamente a Dios mismo al que rechazamos? Y así se comienza porque no tenemos tiempo para Dios. Cuanto más rápidamente nos movemos, cuanto más eficaces son los medios que nos permiten ahorrar tiempo, menos tiempo nos queda disponible. Y Dios, lo que se refiere a Él, nunca parece urgente. Nuestro tiempo ya está completamente ocupado, tenemos la agenda llena. Pero la cuestión va todavía más a fondo. ¿Tiene Dios realmente un lugar en nuestro pensamiento? La metodología de nuestro pensar está planteada de tal manera que en el fondo Él no debe existir. Aunque parece llamar a la puerta de nuestro pensamiento, debe ser rechazado con algún razonamiento. Para que sea considerado serio, el pensamiento debe estar configurado de manera que la hipótesis Dios sea superflua. No hay sitio para Él. Tampoco hay lugar para Él en nuestros sentimientos y deseos. Nosotros nos queremos a nosotros mismos, queremos las cosas tangibles, la felicidad que se puede experimentar, el éxito de nuestros proyectos personales y de nuestras intenciones. Estamos completamente llenos de nosotros mismos, de modo que ya no queda espacio alguno para Dios. Y por eso tampoco queda espacio para los otros, para los niños, los pobres, los extranjeros. A partir de la sencilla palabra sobre la falta de sitio en la posada, podemos darnos cuenta de lo necesaria que es la exhortación de San Pablo. Transfórmense por la renovación de la mente. Pablo habla de renovación, de abrir nuestro intelecto. Habla en general del modo en que vemos el mundo y nos vemos a nosotros mismos. La conversión que necesitamos debe llegar verdaderamente hasta las profundidades de nuestra relación con la realidad. Roguemos al Señor con María la Virgen Madre para que estemos vigilantes ante su presencia, para que oigamos como Él llama de manera callada pero insistente a la puerta de nuestro ser y de nuestro querer. Por la encarnación, como nos mostraba este tríptico, Dios está entre nuestros zapatos, en nuestra cocina, en nuestras distracciones, en nuestro proyecto. Lo encontramos, lo dejamos que se manifieste en toda la existencia de nuestra realidad. Oremos para que se cree en nuestro interior un espacio para Él y para que de este modo podamos reconocerlo también en aquellos a través de los cuales se dirige a nosotros, en los niños, en los que sufren, en los abandonados, los marginados y los pobres de este mundo. Entre tanta dificultad, entre tanta fragilidad,
si nosotros descubrimos el misterio de la Navidad, realmente podemos felicitarnos y podemos salir de nosotros mismos al encuentro del otro con un auténtico y sincero deseo de feliz Navidad. Dios, el Emmanuel, está con nosotros. Que así sea.